Así que si lo tiene, amén, lo leemos esta noche en el nombre de Jesús. Si trajo Biblia, muy bien, y si no, pues ahí le ponemos la pantalla para que lo lea. Y dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué dice, iglesia? Fueron limpiados. Amén, fueron limpiados. Versículo 15. Entonces diga conmigo, uno de ellos, ¿el qué, iglesia? Viendo, diga conmigo, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Aleluya. Tomen su lugar en esta hermosa noche, mis amados hermanos, y el Señor bendiga su palabra y sea de bendición espiritual para nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, esta escritura que hemos leído esta noche nos habla de este pasaje, hermanos, que hemos escuchado quizás muchas veces, predicaciones, sermones, de el énfasis, hermanos, en lo que respecta al agradecimiento. Pero siempre he dicho, el agradecimiento tiene un motivo. Amén. El ser agradecido es un motivo. Amén. Y este es lo que nos enfoca, hermanos amados, esta escritura que hemos leído esta noche de los 10 hombres leprosos. Bueno, la lepra, mis amados hermanos, era una enfermedad, o es una enfermedad incurable y también contagiosa. La lepra, hermanos, comienza con una mancha en el cuerpo. Luego vienen erupciones en la piel. Luego vienen tumores y lesiones en todo el cuerpo. Y con el paso del tiempo, hermanos, la persona que tiene esta enfermedad llamada lepra pierde sensibilidad en las extremidades. Tanto así que se dice, hermanos, si alguien que tiene lepra o que tiene esta enfermedad en su cuerpo, hermano, dormido, deja su mano caer sobre el fuego, esta persona no siente cuando se está quemando. Y su cuerpo está agarrando fuego y él no siente. ¿Por qué? Porque esa enfermedad hace que pierda la sensibilidad hermano, en el cuerpo. Así que la persona que padecía esta enfermedad, mis amados hermanos, muchas veces moría de infecciones, hermanos, que no se podían controlar. O sea, en otras palabras, tener lepra, hermanos, era una sentencia de muerte en ese entonces. O sea, era una enfermedad terrible. Las personas que padecían lepra, hermanos, eran expulsadas de la comunidad, eran apartados de la sociedad, de la familia, porque repito, era una enfermedad contagiosa. Y entonces los leprosos tenían que vestirse con un manto negro, amén, ya que se les consideraba, hermanos, como muertos caminando o muertos en vida. Y hermanos amados, los leprosos, repito, vivían aparte, vivían en colonias o en leproserías donde solamente ellos podían estar. Y hermanos, la enfermedad les afectaba la voz también, y es por eso que ellos tenían que gritar, y además tenían la obligación, hermano, de gritar leproso, leproso, cuando alguien se acercaba a ellos para eso mismo, no poder contagiar con esa enfermedad. O sea, era una condición terrible, hermano. Ser un leproso en aquel tiempo era terrible. No había medicina. Era una enfermedad incurable o terminal. O sea, y aparte de eso, el sufrimiento en el cual el cuerpo caía al tener esa lepra. O sea, si usted se pone en la condición de estos hombres, se dará cuenta que era algo terrible que ellos estaban pasando. Era algo difícil que ellos estaban viviendo. A pesar de la enfermedad, la soledad, hermano, el apartarse de todos y vivir allá ellos lejos. Eso era algo terrible. Pero dice la palabra acá que leímos que un día Jesús
iba de camino a Jerusalén. Amén. Iba pasando entre Samaria y Galilea. Y por ese camino pasó por una aldea, una colonia donde estaban estos 10 hombres leprosos, quienes, al saber, hermanos amados, quién era Jesús, porque ellos ya habían escuchado, amén, ya la fama o el testimonio de Jesús se había, hermanos, expandido, y ya todos habían escuchado lo que hacía Jesús. Entonces estos hombres sabían quién era el que iba pasando por su ciudad, sabían quién era, hermanos, Jesús. Y entonces, al saber que Jesús iba pasando por ahí, dice la palabra del Señor acá que leímos, que ellos comenzaron a alzar su voz, comenzaron a gritar pidiendo misericordia. Amén. Le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. En otras palabras, estos hombres comenzaron a pedir ayuda, comenzaron a pedir misericordia. Y eso fue lo que el Señor, hermano, atrajo a estos hombres: la misericordia. Porque la misericordia de Dios es grande, amada iglesia. La misericordia de Dios es grande. Amén. Y la misericordia del Señor hizo que se acercara donde estos hombres. Amén. La misericordia de Dios. Pero ponga atención en qué condición estaban esos hombres. Estaban en una condición terrible, en una condición preocupante, en una condición terminal. Y por eso, repito, es que levantan su voz y le piden misericordia a Jesús. Pero yo quiero decirte, amada iglesia, esta noche, que esto no es algo extraño en este tiempo también. Ya que usted sabe que cuando la gente está necesitada, o cuando está en crisis, cuando está en problemas o enfermedad, solo allí es cuando se acuerdan de Dios. Amén. Mucha gente, hermano, están como estos hombres. Solamente cuando tienen necesidades, cuando tienen problemas o están enfermos, solo allí es cuando se acuerdan de Dios y entonces lo buscan. Y Dios es un Dios de misericordia. Pero ¿cuál es el problema, amada iglesia? Que después que el Señor en su misericordia les contesta su oración, los saca del apuro, les da la sanidad en sus cuerpos, les ayuda en su problema en que están, la mayoría de esta gente, amén, siguen en su camino. Se van, amada iglesia, como si nada extraordinario hubiera pasado en ellos. Amén. Bueno, yo he conocido muchos, amada iglesia, y he visto muchos que así les ha sucedido en su vida. Han venido en busca del Señor, pero no han venido en busca de salvación, sino de los milagros de Dios. Han venido nada más buscando los beneficios de Dios. Pero hermanos, no busquemos solamente los beneficios o los milagros de Dios. Busquemos al Dios de los milagros. Busquemos al Dios de los beneficios, amada iglesia, porque eso es el principio bíblico. Primeramente Él y después todo lo demás. Pero aquellos que solamente lo buscan en la necesidad, en la crisis, en la preocupación, eso es lo que pasa. Ya cuando el Señor responde su oración en su misericordia, les hace milagros grandes. Hermano, los saca de las situaciones en que están. Esta gente, hermano, sigue su camino, como estos 9 leprosos, dice aquí, que siguieron su camino, continuaron, se van, como si nada extraordinario hubiese pasado en ellos. Pero yo pregunto esta noche, ¿qué fue lo que pasó por la mente de estos 9 hombres leprosos que siguieron su camino? Que después de estar gritando misericordia allá, después de estar gritando que ayuda del Señor, y ahora que la reciben, ahora que la tienen, ¿qué dice la Biblia? Siguieron su camino. ¿Qué habrá pasado por la mente de estos 9 leprosos? Realmente no lo podemos saber, amada iglesia. Ni la Biblia nos dice qué pasó, pero solamente podemos especular que tal vez creyeron que su sanidad no fue nada especial, que cualquier rabí lo hubiera podido hacer. Tal vez pensaron que después de tanto maltrato ellos merecían ser sanados. Amén. O tal vez pensaron que su milagro se debió
a su determinación o alguna fuerza interior tal vez. Pero cuando ellos claman a Jesús, cuando ellos le piden al Señor misericordia, dice que el Señor Jesús les dice que vayan y se muestren a los sacerdotes, quienes los iban a declarar sanos y permitirles que, hermanos, volvieran o se integraran nuevamente, hermanos, a la sociedad, ya que ellos tenían que seguir el protocolo de ese tiempo. Los sacerdotes tenían que confirmar que había sido un milagro en ellos, para ellos permitir que ellos volvieran a integrarse a la sociedad, a la familia. Pero dice la palabra que cuando Jesús les dijo que fueran donde los sacerdotes, hay algo que también vemos en esta escritura y se llama obediencia. Diga conmigo, obediencia. Obediencia. Cuando Jesús dice vayan y muéstrense a los sacerdotes, dice la palabra que ellos inmediatamente hicieron lo que Jesús les dijo. Ellos comenzaron a ir en busca de los sacerdotes. Pero en el camino a la sinagoga, amada iglesia, esto es lo maravilloso. En el camino a la sinagoga, el milagro ocurre en ellos, ya que son milagrosamente sanados, amada iglesia. Mientras ellos van de camino a la sinagoga, aquella carne, hermanos, llena de llagas, aquella carne podrida en su cuerpo, mis amados hermanos, esa carne comenzó a cambiar en una carne nueva. Comenzaron a ser transformados, comenzaron a ser cambiados, comenzaron a ser sanados, amada iglesia. Wow, qué milagro. Qué milagro más maravilloso. Oiga, de estar lleno de lepra, de ser unos leprosos, de ser unos enfermos, de ser, hermanos, unos discriminados, ahora ellos son sanos. Pero ¿qué dice la palabra, amada iglesia? Que 9 de ellos continuaron su camino como si nada había pasado, como que si no eran leprosos, como que si no estaban enfermos. Ellos siguieron su camino. La Biblia no nos dice qué se hicieron o para dónde se fueron, no. Pero sí, la Biblia recalca, amados hermanos, que solo uno de ellos reconoció que algo especial había ocurrido en su vida. Solo uno de ellos reconoció que solamente el Señor Jesús con su poder es el que había hecho el milagro en su vida. Solo uno reconoció que solamente Jesús es el que podía haberlo sanado. Y cuando él reconoció esto, cuando vio su cuerpo, cuando se vio sano, dice que regresó donde estaba Jesús para darle gracias, para darle gracias, para darle gracias por lo que el Señor había hecho en su vida, porque este hombre era agradecido. Yo no sé si esta noche habrán hombres y mujeres agradecidos por lo que Dios ha hecho en sus vidas, por lo que está haciendo y aún por lo que va a hacer también, porque el agradecimiento, hermano, nos lleva a recibir las bendiciones de Dios. Y a mí me llama la atención porque Jesús se lo enfatiza a este hombre. Cuando Jesús está ya esperando que vuelvan los 10, solo uno venía. Y para colmo, no era ni siquiera judío, no era del pueblo de Israel. No era el dueño de las promesas de Dios. Era un samaritano. Oiga, iglesia, era un samaritano el que reconoció, el que primeramente vio. Porque dice la palabra que leímos, el 14, cuando él dice que cuando él vio, amén, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Y qué dice la palabra, amada iglesia? En el versículo 17, respondiendo Jesús le dijo: no son 10. Oiga, no son 10 los que fueron limpiados. Oye, no eran 10 los que me estaban gritando aquí misericordia. No eran 10 los que me estaban pidiendo que hiciera un milagro en ellos. No eran 10 los que me pedían que querían ser sanos. Y oiga la pregunta del Señor: ¿y los 9? ¿Dónde están? Esto, mis amados hermanos, nos muestra algo a nosotros.
que de cada 10 personas que venimos al Señor, uno regresamos para darle gracias y uno nos quedamos para servirle y serle sus hijos, amada iglesia. De cada 10 personas, uno somos agradecidos. Y usted esta noche dele gracias a Dios porque usted ha sido el agradecido. Los demás se fueron, los demás ya no regresaron, los demás ya no volvieron, pero nosotros estamos aquí dándole gracias al Señor, amados hermanos, reconociendo lo que el Señor ha hecho en nosotros y por nosotros, amada iglesia. Amén. Porque siempre le he dicho y le he predicado, amada iglesia, se lo he dicho, que si nosotros tuviéramos a toda la gente que han bautizado en este lugar, ¿dónde creen que estaríamos? ¿A dónde creen que estaríamos? No sé si alquilando un gimnasio o alquilando un estadio, no sé, porque aquí han venido miles de personas. Hemos visto miles de almas siendo bautizadas en el nombre del Señor Jesús. Pero muchos de ellos no vinieron buscando al Señor o buscando la salvación, solamente vinieron buscando un favor de Dios. Solamente vinieron buscando un milagro de Dios. Amén. Y repito, Dios en su misericordia y en su bondad les hizo el milagro. Y he escuchado aquí testimonios de gente que vino con enfermedades incurables y el Señor Jesús los sanó. Pero lamentablemente esa gente fue desagradecida. Fueron ingratos con el Señor, amados hermanos. Porque cuando usted es agradecido, escúcheme, jamás olvida lo que el Señor ha hecho por usted. Mis hermanas cantaron esa alabanza. Jamás olvidaré en mi vida. ¿Qué dice, iglesia? Jamás olvidaré en mi vida. Amén. Jamás olvidaré en mi vida lo que el Señor ha hecho conmigo. Y no solamente estoy hablando de las cosas materiales o de las cosas físicas. Estoy hablando primeramente de lo espiritual, de donde el Señor nos rescató a nosotros. Nosotros tal vez no teníamos la lepra física o la carnal, pero teníamos la lepra espiritual en nosotros, amada iglesia, la cual nos apartaba, la cual nos separaba primeramente del Señor y de todo lo demás, y nos llevaba a una condenación eterna. Pero el Señor en su misericordia nos salvó, hermano, y nos sanó de la lepra espiritual, y también nos ha dado muchas bendiciones, muchos milagros, muchos favores, muchos beneficios, muchas añadiduras. Yo estoy agradecido con el Señor, amada iglesia. Yo tengo agradecimiento para con el Señor. Y como dijo David en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor. Amén. Y no olvides, diga conmigo, no olvides. Dígase a usted mismo, alma mía, no olvides lo que el Señor ha hecho contigo. Porque olvidar es peligroso. Olvidar es peligroso, amada iglesia. Fíjese usted, estos hombres en un momento, en un instante, ya habían olvidado dónde estaban. Ya habían olvidado dónde se encontraban. Ya habían olvidado quiénes eran. En un instante, en un momento, ya se les había olvidado su condición. Amén, iglesia. Y ese olvido los llevó a esto, a seguir su camino como que nada, a continuar haciendo quizás lo que hacían anteriormente o no sé qué, porque la Biblia no lo dice y yo quiero inventar. Pero ¿qué dice la palabra? Que solamente uno regresó, solamente uno volvió a donde estaba el Señor Jesús para darle gracias. Porque este hombre primeramente vio y luego reconoció lo que Jesús había hecho en él. Por eso el versículo 15 que leímos es clave para que entendamos por qué este hombre regresó donde estaba Jesús. ¿Qué dice el versículo 15, iglesia? Entonces uno de ellos, viendo, escucha, esta palabra es clave, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Viendo que había sido sanado. Aquí vemos la palabra griega eidó, que significa algo más que ver. Algo más que ver. Dice que los nueve hombres vieron que ya no tenían lepra. Amén. Los 9 hombres, también como él, vieron que las úlceras
las manchas, los tumores en su cuerpo habían desaparecido. Pero, solo uno vio algo muy especial que había pasado en él. Ahí está la diferencia. Amén. Porque los demás también vieron lo que había pasado en ellos. Los otros 9 también vieron que ya no tenían lepra, vieron que ya no tenían tumores, úlceras, manchas. Pero solo este hombre vio algo muy especial que había pasado en él. Y esto fue lo que hizo que él reconociera, que él tuviera percepción de lo que había pasado en él. Vio el milagro como algo extraordinario. Aleluya. Vio el milagro en él como algo maravilloso, algo extraordinario, algo sobrenatural. O sea, no era cualquier cosa, pues. Él vio. Eidó, que significa algo más que ver. Y veamos cómo se usa la palabra eidó en la Biblia. Acompáñame a Mateo capítulo 2 y versículo 2. Está hablando de los magos que visitaron a Jesús. Versículo 2 dice, diciendo, oiga, leamos el 1. Cuando Jesús nació en Belén de Galilea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella, ¿qué dice, iglesia? Hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aleluya. Oiga, su estrella hemos visto. Hermano, los magos vieron, o sea, la palabra eidó, los magos vieron algo único en esta estrella. Otros tal vez vieron la estrella. Muchos quizás vieron esa estrella. Pero ellos vieron, oiga bien, algo singular. Ellos vieron, hermanos, que esa estrella, vieron a esa estrella como un fenómeno especial. Más que ver. Otro ejemplo, ahí mismo en Mateo capítulo 9 y versículo 4. 9:4 de Mateo dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis mal? Oiga, está hablando aquí el corazón, no es este, sino este. Los pensamientos, el corazón, la mente. Amén. Donde salen las cosas buenas y las cosas malas. Jesús, viéndolos a ellos, les pregunta, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Oiga, mi iglesia, Jesús vio o pudo mirar más allá de lo superficial. Amén. Él miró adentro de su corazón. Amén. Y pudo ver el mal que ellos estaban maquinando adentro de su corazón. Eso es algo más que ver. Otro ejemplo, 9:9, allí mismo. 9:9. Pasado Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Otra vez la palabra eidó, algo más que ver. Jesús, dice la palabra, que no solamente vio a Mateo, como lo veía toda la demás gente. ¿Qué miraba la demás gente en Mateo? Miraban a un publicano. Los publicanos eran odiados en Israel. O sea, era un recaudador de impuestos para el gobierno de Roma. En otras palabras, ellos lo miraban como un traidor. Lo miraban como un cobrador de impuestos. Así lo miraba toda la gente a Mateo. Pero Jesús, aleluya, Jesús lo vio con una perspectiva diferente, ya que vio el potencial que había en él como su futuro apóstol, amada iglesia. ¿Se da cuenta?
Esa es la palabra mirar, o la palabra eidó, ver más allá. Esa palabra eidó significa ver lo que otra persona no percibe, ver más allá de lo superficial, ver con una perspectiva diferente. Amén, amada iglesia. Y esto es lo que este hombre que estamos hablando esta noche, de este leproso que regresó donde Jesús, él vio, hermanos, con una perspectiva diferente. Él vio más allá de lo superficial. Él vio lo que los otros no percibieron. Él vio que había pasado un milagro extraordinario en su cuerpo. Él vio que había sido algo maravilloso lo que Jesús había hecho en él. Y por eso regresó, volvió donde estaba Jesús para darle gracias, amada iglesia. Mire, yo espero que nunca se nos olvide lo que el Señor hace con nosotros, amada iglesia. Que no lo veamos cosas sencillas, que no veamos cosas fáciles. No, que veamos más allá de todo, amada iglesia. Porque esta palabra es una de las palabras claves para tener éxito en la vida. Eidó, mirar más allá. Porque todo está en cómo vemos la situación. Todo está en cómo interpretamos la situación. Ahí está todo, hermanos. Escúcheme, por favor. Óigame, todo está en cómo vemos la situación. Todo está en cómo interpretamos las situaciones. Entonces la clave no es de simplemente cambiar la situación, sino cambiar la percepción. ¿Me escuchó, iglesia? La clave no es de simplemente cambiar la situación, sino cambiar la percepción. Si no cambiamos la percepción, entonces, aunque la situación fuese ideal para nosotros, de todas maneras nunca vamos a estar contentos y mucho menos agradecidos. Si no cambiamos la percepción, hermano, jamás. Porque rara vez estamos en buenas condiciones, porque rara vez, hermano, estamos bien. Amén. Pero nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que les creemos al Señor, sabemos nosotros que en todo tiempo y en todo momento tenemos que alabar y glorificar el nombre del Señor. Sanos, enfermos, con dinero, sin dinero, con trabajo, sin trabajo. Nosotros tenemos que ver las situaciones como cosas que vienen de parte del Señor, para Él mostrarnos su gloria y su poder, amados hermanos. Y entonces no es que vamos a cambiar la situación, sino la percepción de las cosas, amados hermanos. Este leproso, dice la palabra, que reconoció y percibió. Oiga, reconoció y percibió que este milagro fue algo hecho por el Señor Jesús. Y es por eso que él regresó para darle gracias. 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 Quiero decirte, amada iglesia, que en esta vida todo depende de percepción. Tu vida puede ser una vida de alabanzas o una vida de quejabanzas. Amén. Tu vida puede ser una vida de alabanzas o una vida de quejabanzas. ¿Ah? Mire, iglesia, el que entiende y comprende, el que ama al Señor con todo su corazón, sabe lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Que a los que amamos a Dios, los que amamos a Dios, los que amamos a Dios, los que entendemos lo espiritual, los que conocemos al Señor, sabemos que todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas al final nos ayudan para bien o redundan para bien en nuestra vida. Aunque al momento, escuche mi iglesia, tú no lo entiendas, aunque al momento tú no lo comprendas, aunque al momento no sea de bien para ti, pero si tú amas al Señor y sabes que todo es un propósito de Dios, vas a entender que todo en tu vida obra para bien, amados hermanos. Entonces, ¿qué? ¿Cuál va a ser nuestro estilo de vida? ¿Vamos a alabar al Señor en todo tiempo o vamos a pasar quejándonos toda la vida? Percepción. Yo estoy hablando con gente espiritual esta noche. El carnal no me va a entender esto. El hombre natural no percibe estas cosas. Pero estoy hablando con gente espiritual esta noche. Amén. Entonces, ¿qué estilo de vida vamos a tener nosotros, amada iglesia?
¿Una vida llena de alabanza, de gratitud y agradecimiento, o una vida de quejas, murmuraciones, reniegos? ¿Qué? Porque quiero decirte, la alabanza, la adoración, el reconocimiento puede cambiar tu situación, pero la queja y la murmuración, al contrario. Amén. Mire, ¿por qué David, amada iglesia? Porque yo siempre les he dicho, y se lo vuelvo a decir esta noche, ¿por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Si David fue todo lo que fue, cometió sus errores, cometió sus pecados, hizo lo que hizo, pero ¿por qué aún con todo Dios dice, esto es un hombre conforme a mi corazón? Es por esto. Porque, hermanos, rara vez en sus 70 o 75 salmos que él escribe, usted jamás, hermano, escúcheme, no jamás, sino rara vez David está renegando o David está peleando con Dios. Fíjese lo que él escribe, hermanos, en el Salmo 34:1. ¿Qué dice el Salmo 34:1? Bendeciré al Señor en todo tiempo. Y esto que le escribe, hermanos, acá, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y esto que le escribe acá, hermano, no es solamente por escribirlo, o no solamente fue una emoción del momento. No, fue algo que él vivió en su corazón, algo que él experimentó en su vida, algo que él puso en práctica en su vida. Y usted lo puede ver en los escritos de David, amada iglesia. No importa a dónde él está, si él está en el palacio, si está en el desierto, si él anda huyendo, si él anda huyendo de sus enemigos, siempre había un canto de alabanza para su rey, siempre había una actitud de gratitud para con el Señor, siempre había una palabra de fe y de convicción en su corazón, y siempre decía que el Señor estaba con él, amada iglesia. Y eso es lo que a Dios le agradaba, amados hermanos. Por eso tu vida puede ser una vida de alabanzas o una vida de quejabanzas. Amén. ¿Cuál es nuestra actitud, mis amados hermanos? Tú puedes mirar el vaso medio lleno. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo miras esta botella? ¿Cómo la miras? ¿Media llena o media vacía? Yo la miro media llena, amén. Amén. Tu percepción, amén. Hay una anécdota acerca de una compañía americana de zapatos que decidió expandir sus ventas allá en el continente africano. Y dijeron, bueno, vamos a ir a vender nuestros zapatos allá a África. Y para eso mandaron a 2 vendedores para ir a explorar el lugar y que fueran allá y sondearan ahí cómo estaba la cosa acerca de la venta de los zapatos. Cuando llegaron allá al África, el primer vendedor nomás se bajó del avión y vio el panorama. Inmediatamente agarró su teléfono, su celular, y llamó a la compañía allá a los Estados Unidos y comenzó a quejarse y les dijo, miren, ¿para qué me mandaron aquí? Aquí no hay clientes, aquí todo el mundo anda descalzo. ¿Para qué me mandaron? Aquí no vamos a vender nada. Nadie usa zapatos, todos andan descalzos. Pero el otro vendedor también le pasó lo mismo. Cuando él se bajó del avión y vio que todo el mundo andaba descalzo, inmediatamente agarró el teléfono a la compañía y le dijo, oigan, por favor, manden todo el calzado que puedan. Aquí todo el mundo anda descalzo y todos necesitan zapatos. Vamos a venderle zapatos a todos, nos vamos a hacer millonarios. Manden todos los zapatos. ¿Se da cuenta cómo están viendo las cosas, iglesia? La percepción es lo que determina el éxito en nosotros o la bendición en nuestra vida. ¿Cómo estamos viendo? Amén. ¿Cómo son de diferentes las percepciones? ¿Cómo vemos la situación? Hace la diferencia. Si ustedes se acuerdan, amados hermanos, el domingo prediqué acerca de cuando el pueblo de Israel iba a introducirse a la tierra prometida. Los que estuvieron por la tarde escucharon la prédica, tal vez se recordarán. Y hablé, hermanos, de aquellos 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra prometida antes de poseerla.
430 años esclavos en Egipto. 40 años dando vueltas en el desierto. Dando vueltas en el desierto. Porque solamente daban vueltas. Dije, un camino de 11 días que los introduciría a la tierra prometida. Se les hicieron 40 años. ¿Y por qué? Por ese corazón duro e incrédulo que ellos tenían. Dios no los iba a meter de una vez así como estaban. No. Dios no los iba a dar a poseer la tierra así como ellos iban. No. 40 años el Señor los tuvo, hermanos, dando vueltas para ver si cambiaban su perspectiva, si cambiaban su percepción, si cambiaban su mente de esclavitud a libertad. Amén. De ser esclavos a ser libres, de ser esclavos a poseer la tierra prometida. Amén, iglesia. Aún con todo, viendo los milagros, como prediqué el domingo, viendo todos los milagros, hermanos, siendo testigos oculares de los milagros poderosos que el Señor hacía con ellos. Pero la mente estaba en Egipto. La mente estaba de esclavitud. Y por eso, hermanos, Dios los mandó al desierto para probarlos. Lo que había, ahí dice un versículo, para probar qué había en tu corazón. Y no salieron aprobados. Amén. Pero ¿qué pasa antes de entrar a la tierra prometida, mis amados hermanos? Moisés envió a reconocer la tierra. Moisés envió, hermanos, a 12 espías, a 12 hombres, para que fueran y reconocieran la tierra y vieran, porque Moisés quería, hermanos, saber hacia dónde ellos iban. Quería saber con quién iban a enfrentarse. Quería todos los detalles. Moisés quería saber todo lo que ellos iban a pasar como pueblo al poseer la tierra prometida, hermanos, a poseer la tierra prometida. Y dice, mis amados hermanos, en el capítulo 13 de Números, si lo quiere leer conmigo. Lo leí, me parece que lo leí el domingo, se lo voy a leer otra vez. Dice, hermanos, bueno, el versículo 1 del capítulo 13 dice: y el Señor habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a las palabras del Señor, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Del versículo 4 en adelante comienza a decir cada uno de los que fueron. Entre ellos iban, hermanos, Josué. Amén. Que antes se llamaba Oseas. Amén. Dios le cambió el nombre a Josué. Oseas, hijo de Nun, que Moisés le puso Josué. E iba también Caleb. Amén. Y Moisés les manda a saber cómo es la tierra prometida, si es buena o es mala. Versículo 19, si es buena o es mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o son plazas fortificadas, cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Esa fue la ordenanza de Moisés. Vayan y reconozcan la tierra, si es buena, si es estéril, o si es buena, es fértil. Amén. Si las ciudades son habitadas, fortificadas, ¿quiénes son los que están allí? Dice la palabra, el versículo 21, que ellos subieron, los 12 espías subieron y reconocieron la tierra del desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negueb y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaba, y comenzó ahí la palabra. Pero el versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 40 días, hermanos, estuvieron ellos allá. En lo que fueron, amén, estuvieron allá y regresaron. 40 días pasaron. 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y le dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ello. Mas el pueblo que habita, oiga esto, aquí está el problema, la percepción. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anab. Amalet habita el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán.
Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Percepción, diga conmigo, percepción. 31. Mas los varones, o sea, los otros 9, los otros 10, perdón, mas los otros 10 que subieron con él, con Caleb, dijeron, ¿qué dijeron, iglesia? Léalo, ahí está. ¿Qué dijeron? No podremos subir contra aquel pueblo. Oiga esto, porque es más fuerte. Ay, ay, ay. Porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron, ¿qué hablaron, iglesia? Mal. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allá gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y ahí y así les parecíamos. ¿Cómo les parecían, iglesia? Langosta. Ay, 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 amada iglesia. Mira esta percepción de estos 10 hombres. Ellos estaban diciendo la verdad, porque así era. Era buena tierra, daba buenos frutos, y sí, habían enemigos. Ahí estaban todos los que ellos mencionan. Las ciudades eran fortificadas, sí, pero la percepción es lo que cambia, hermano, o hace la diferencia. Amén. Porque cuando usted, este es el informe de los negativos, de los que tienen espíritu de desierto, como predicaba el domingo, ¿se acuerdan, iglesia? Los que tienen espíritu de desierto, los que no tienen visión, los que no miran más allá de las narices, los que andan por vista, los que andan en lo natural. Pero escuchemos el testimonio, o escuchemos, hermano, las palabras de aquellos que son hombres de visión, hombres que le creen al Señor, hombres y mujeres que han puesto su mirada en el Señor Jesús y no en las cosas que lo rodean. Mire lo que dice el versículo 6 del capítulo 14. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los otros dos que subieron con estos 10 negativos, y Josué y Caleb, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Por qué lo rompieron? ¿Por qué lo rompieron? De enojados por ese informe negativo, por esas palabras de miedo y de temor que estos dieron, porque infundieron temor al pueblo, le infundieron temor, hermanos, a Israel. Entonces estos de molestos, de enojados, rompieron sus vestidos, dice la palabra, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: oiga, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Sí, es verdad lo que estos dicen. Es una tierra que fluye leche y miel. Sus frutos, wow, mire esto, aquí está, hay unas grandes uvas, hermano, unas grandes sandías, unos grandes melones. Pero oiga lo que dice: si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, diga conmigo, nosotros, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. Con nosotros está el Señor. Con nosotros está el Señor. Nosotros no vamos solos. Nosotros no estamos solos. Con nosotros va el Señor. Aunque acá hayan gigantes, nosotros vamos con el gigante de gigante. Nosotros vamos con el más grande. Nosotros vamos con el Señor de los ejércitos. Y nosotros no los vamos a temer. ¿Se da cuenta la percepción, iglesia? Ellos no están negando. Ellos no, es mentira, todo lo que tú dices, estos son mentirosos. No, eso no es verdad. No, ellos están diciendo: sí, ahí están los anaseos, ahí están los gigantes, la ciudad es fortificada, sí, hay enemigos, sí, todo esto. Pero nosotros no vamos solos.
Con nosotros va el Señor de los ejércitos. Con nosotros va el que nos sacó de Egipto. Con nosotros va el que nos trajo 40 años en el desierto. Y con Él vamos a entrar a la tierra prometida. Y la vamos a tomar. Y la vamos a poseer. Y nosotros vamos a heredar la tierra que el Señor nos ha dado. Pero oiga cómo es el espíritu de desierto. Oiga cómo trabaja el espíritu de miedo y de temor. Entonces 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Iglesia, escúchame. Siempre que tú tengas un espíritu de visión, siempre que tú vayas sobre lo sobrenatural, siempre que tú mires diferente las cosas, siempre habrá gente que te va a querer apedrear. Y tal vez no sean con piedras literales o físicas, pero hay gente que se va a comenzar a burlar de ti, que estás loco. Va a decir, no, tú estás a ver qué estás tomando, qué estás comiendo. No, eso no es así. Amén. Hay gente que te va a querer. Yo no sé si en tu familia, en tus vecinos, en tus amigos o aún en la misma iglesia. Cuando tú comiences a creerle al Señor, cuando tú comiences a andar en lo sobrenatural, cuando tú comiences a creer las promesas del Señor, independientemente de donde te encuentres o donde estés, pero tú estás viendo lo sobrenatural, tú estás viendo con la visión, tú estás viendo con la palabra Eidó, estás viendo más allá, estás viendo más allá de las perspectivas, de lo sobrenatural, de lo superficial. Tú estás viendo las promesas del Señor, amada iglesia. Hay gente que va a querer apedrearte, pero no te preocupes, porque vas a tener el respaldo de Dios. Mira lo que dice allí. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Amén, iglesia. Óigame, y como prediqué el domingo, la victoria de Josué no comenzó, hermanos, en el río Jordán, cuando ya iba a atravesar a la tierra prometida. La victoria de Josué comenzó en el desierto. Su visión, su perspectiva, lo que él estaba viendo. Amén, iglesia. Porque, hermanos, mientras todo el pueblo se quejaba, mientras todo el pueblo murmuraba, mientras todos renegaban por el camino, por los enemigos, por los problemas, por todo. ¿Por qué? ¿Por qué hacían eso, iglesia? Porque ellos estaban viendo solamente lo natural, solo miraban el desierto, solo miraban arena, solo miraban, hermanos, el camino nada más, pero no miraban el final, no veían más allá de sus narices. Ellos estaban viendo solamente el momento, no estaban viendo realmente, como la palabra nos ha hablado esta noche, el ver más allá, el ver de lo sobrenatural o lo superficial. Entonces el pueblo solamente miraba desierto. Pero Josué y Caleb, amada iglesia, aunque también estaban en el desierto y enfrentaban los mismos problemas que todos los demás, ellos no estaban viendo el desierto, ellos estaban viendo la tierra prometida que el Señor les había dado. Ellos estaban viendo la tierra que el Señor les había entregado. Mientras todos los demás miraban gigantes, ellos miraban bendiciones. Mientras los demás miraban derrota, ellos miraban victoria, amada iglesia. Eso es lo que estaban viendo ellos. Oh, yo no sé lo que tú estás viendo esta noche para tu vida. Yo no sé lo que estás viendo en medio de tu problema, de tu dificultad. Yo no sé lo que estás viendo, amada iglesia, en medio de tu desierto esta noche. Pero yo te quiero decir, mira más allá. Oh, levanta tu mirada. Mira la victoria que el Señor tiene para ti. Mira la respuesta que Dios trae para ti. Mira más allá. Mira con los ojos de la fe, amada iglesia. Pero muchas veces nos cuesta creer la palabra de Dios. Muchas veces nos cuesta creerle al mismo Dios. Y por eso es que muchos no pasamos de lo mismo, amada iglesia. Y por eso es que muchos no salimos de la situación en que estamos. Porque solamente nos enfocamos en el momento. Solamente nos enfocamos en el problema, en la enfermedad, en la situación, amada iglesia.
Yo no estoy negando que tenemos problemas. Yo no estoy negando que estamos enfermos. Yo no estoy negando que podemos pasar necesidades. Es una realidad, es una verdad. Pero amada iglesia, por favor, esta noche escúchame en el nombre de Jesús. Comienza a apartar la mirada de todo eso y comienza a levantar tu vista hacia el cielo. Comienza a mirar por fe. Oh, ya no mires lo que está pasando. Mira lo que el Señor tiene para ti. Créele al Señor, amada iglesia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si a Israel le dio victoria, si a Israel lo alimentó en el desierto, si a Israel le hizo milagros, a nosotros también, porque el Dios de Israel también es el Dios nuestro. El Dios de Josué también es el Dios nuestro, que está con nosotros ahora, y Él quiere hacer milagros, maravillas y prodigios hoy en medio de su pueblo. Pero es importante que nosotros veamos más allá de lo que estamos viendo, amada iglesia. Ya les he contado de aquel pastor allá en California. El pastor, hermano, de la iglesia cayó enfermo. Y cuando fue al hospital, su diagnóstico fue cáncer. El pastor de la iglesia. Le dijeron: Señor, usted va a quedar internado, va a quedar en tratamiento, porque está avanzado su cáncer. Y el pastor solamente aceptó su realidad y se quedó en el hospital. Pero estando allá en el hospital, hermano, la iglesia lo visitaba. Hermanos lo visitaban. Pero algunos hermanos, en vez de llevarle palabras de ánimo, le llevaban palabras de desconsuelo. Iban a llorar enfrente de él y le comenzaban a decir: ay, pastor, se nos va a morir. Ay, pastor, cuánta falta nos va a hacer en la iglesia. Ya no vamos a escuchar sus prédicas. Amén. Y el pastor dice, hermano, que le daba cólera que le dijeran eso, ¿verdad? Y él cerraba sus oídos y comenzaba a decir: Señor, yo sé que tú me vas a levantar. Señor, yo sé que tú me vas a sanar. Señor, yo sé que tú me vas a sacar. Y no solamente eso, dice: yo ya me miraba nuevamente en el púlpito predicando la palabra de Dios. Yo ya me miraba nuevamente en el púlpito. Yo estaba visualizando ya mi milagro. Yo estaba viendo lo que el Señor iba a hacer en mí. Yo me miraba nuevamente en el culto predicando con los hermanos allí, mientras él estaba en la camilla de un hospital. Mientras los demás le decían: se va a morir, no hay esperanza, no hay solución, él ya se miraba, ya miraba más allá. Amén. Y él comenzaba a orar y a pedir al Señor ahí en su camilla de hospital: Señor, yo sé que tú me vas a levantar otra vez para seguir predicando tu palabra. Yo sé que me vas a sacar de esta situación, Señor, para testimonio y honra de tu nombre, Señor. Y así, y el hermano se mantenía y él se miraba, dice, se visualizaba en ese milagro y se pensaba en eso, hermano. Y para la gloria de Dios, el Señor lo sacó del hospital, lo levantó, lo sanó y hoy está predicando nuevamente en su iglesia. ¿Se da cuenta? La percepción, la perspectiva que tenemos de las cosas. Hay gente que no se muere de la enfermedad, sino que se muere de lo que le dicen. ¿Sí? Hay gente que se muere, hermano, de lo que ve o de lo que le dicen. No se muere de la enfermedad. Porque los médicos así son, hermano. Usted no se va a morir, usted se va a morir. Como que ya, ¿verdad? Y lo traman a la persona y se murió de esa noticia y no de la enfermedad. Amén. Les dije la vez pasada en la pandemia cuánta gente se enfermó del virus y no salía de su casa. Pero solamente por estar clavado viendo las noticias malas y negativas, el cuerpo absorbió eso y de repente tenían COVID en su casa. Aleluya, iglesia. ¿Se da cuenta? La perspectiva, la visión, lo que estamos viendo, pues, amada iglesia, cómo vemos, no es la situación la que tiene que cambiar. Lo que tiene que cambiar es nuestra percepción. Nuestra percepción es lo que va a hacer cambiar nuestra realidad. La perspectiva es la que va a hacer cambiar nuestra realidad. Amén. Por eso esta noche, iglesia, para terminar, quiero decirte, debemos de reconocer que todo lo que el Señor nos da es bueno. Sí, aunque usted no lo crea, aún los problemas, aún las pruebas y los desiertos que pasamos son cosas buenas.
pastor? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Amén. Dije, estoy hablando con gente espiritual esta noche. Todo lo que el Señor nos da es bueno. Mire, todo lo que a usted le pasa, mire, no es un descuido de Dios. Todo lo que a usted le pasa no es porque Dios no sabe, es porque lo agarró de improviso, es porque el Señor es extraño. No, el Señor antes de que le pasen las cosas, el Señor ya las sabe, pues. Antes de que le ocurran las cosas, el Señor ya las conoce. Él lo sabe todo. Pero ¿por qué las permite? ¿Sabe por qué? Porque esto que nosotros pasamos o vivimos nos hace ver su gloria y su poder. El domingo se lo dije nuevamente también. Hermano, en la prueba que pasó Job, ahí aprendió a conocer a Dios de él. Sí, Job era un hombre fiel, Job era un hombre temeroso, era un hombre que se congregaba todos los domingos, era un hombre que diezmaba, era un hombre que ofrendaba, era un hombre que tenía que consagrar a su familia. Sí, pero no había conocido a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted lee el Salmo 42 se da cuenta. ¿Qué dice Job? De oídas se da cuenta. Y muchos de nosotros estamos nada más de oídas. Porque cuando Job pasa la prueba, porque su temor a Dios, su fidelidad lo hizo aguantar esa prueba. Porque amaba a Dios, pero no lo conocía. Por eso dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Mas ahora mis ojos han visto que realmente tú estás conmigo. Mis ojos han visto que tú eres ahora de verdad un Dios fiel. Mis ojos han visto que de verdad tú eres un Dios que cumple lo que prometes. ¿Cuántos necesitamos ver a Dios, amada iglesia? No solamente de oídas, de verdad tener un encuentro, tener un acercamiento con Él. Y los desiertos nos llevan a acercarnos al Señor. Los desiertos, las pruebas, las dificultades, nos llevan a acercarnos, a conocer más a Dios. Y se los digo otra vez. ¿Estás enfermo? Allí es donde vas a conocer a tu Dios sanador. Ahí es donde vas a saber que tienes un Dios sanador. Estás pasando crisis, estás pasando necesidades. Ahí es donde vas a conocer a un Dios proveedor. Estás pasando problemas. Ahí es donde vas a conocer a un Dios que es tu ayudador. Allí no nos quejaríamos si reconociéramos, hermanos, que la mitad del mundo puede vivir de lo que nosotros botamos a la basura. ¿Me escuchó? Mire, hermano, a mí me molesta cuando yo voy a los Estados Unidos. Me molesta ir a los restaurantes, aún en las casas de los hermanos, cómo botan la comida. Aún en la iglesia. Porque allá, hermano Rafael sabe, allá la gente, hermano, para la comida no tiene lástima. No pueden tener dinero, pero comida, hermano, hasta para regalar. Y hermano, cuando hay fiestas en iglesias, hacen una cantidad de comida y a veces llega un poquito de gente. ¿Y saben qué hacen con todo lo que sobra? A la basura. Y hermano, yo me les quedo viendo y digo, ay, Dios mío, me da cólera. Sí, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en otros lugares la gente se está muriendo de hambre. Amén. Es más, hay gente que viven y comen de lo que otros botan. Pero hermanos, usted y yo estamos mejor que otros. Usted y yo estamos mejor que otros, amada iglesia. Sí, claro que sí. Pero a veces no entendemos eso. Amén. Yo se los predicaba la vez anterior, hermano, que hay en otros continentes, en otros países, que la gente no tiene agua para tomar. ¿Saben dónde toman? De los charcos, agua sucia. Y los que están en extrema, hermanos, necesidad de agua, toman de los orines de los animales. ¿Pero qué hacemos nosotros aquí con la botella de agua? Si usted no quiere esto, ¿qué hace? Ahí la deja en las sillas. Yo después del culto domingo paso viendo ahí un montón de botellas, algunas llenas, otras a la mitad, y otros un montón de agua ya tirada en los cumbos. Y yo digo, cuando nos falte el agua, esta gente va a llorar por un poquito. Amén, iglesia.
Pero por eso te digo, nosotros estamos mejor que otros. Dele gracias a Dios por eso. Porque usted está mejor que otros. Hoy usted al terminar el culto va a llegar a su casa, va a cenar, se va a acostar tranquilo en su camita. Hay gente que hoy va a dormir en la calle, a la intemperie. ¿Ah? Usted y yo somos más bendecidos que otros. Sí, hermano, usted y yo somos más bendecidos que otros. Mire, usted tiene más que Jesús. Usted tiene más de lo que tuvo Jesús cuando Jesús estuvo en el ministerio terrenal aquí en la tierra. ¿Qué es la palabra de Jesús? Que no tenía dónde recostar. O sea, ni una almohada tenía, pues. ¿Dónde dormía Jesús? No me pregunten porque yo no sé. Pero no tenía ni siquiera una almohada. Usted no tiene una, tiene como 4 almohadas en su cama. Tiene más que Jesús. ¿Se da cuenta? Por eso, hermanos amados, iglesia, póngase de pie. En nosotros debe haber una acción de gracias. Tenemos que estar agradecidos. Tenemos que tener una actitud de gratitud para con nuestro Dios, hermano. Vivamos más agradecidos con el Señor Jesús, hermano. Ya no nos quejemos. No, ya no reniegue. Ya no murmure. Fuera espíritu de murmuración. Fuera espíritu de queja. Fuera, échalo fuera, hermano. Repréndalo en el nombre de Jesús. Cuando quiera venir un espíritu de queja, cierre la boca, muérdase la lengua y diga: fuera espíritu de murmuración. Fuera espíritu de queja. Haga lo que hizo David. Bendecirá al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Aleluya. Alguien alaba al Señor esta noche. Alguien le da abra su boca, pero para darle gracias al Señor. Abra su boca, pero para bendecirlo. Dígale: Señor, a pesar de los problemas, gracias. A pesar de la enfermedad, gracias, Señor. A pesar de la necesidad, gracias, Señor. A pesar de lo que estoy viviendo, gracias, Señor. Dale gracias, amada iglesia.